Los pensamientos acumulados forman una creencia. ¿Sí? Y dice la palabra del Señor que el que cree, todo le es posible. ¿Pero qué es creer? Creer es como tomar un racimo de pensamientos, ¿sí?, que le ayudan a creer o a formar un concepto indudable acerca de algo. Entonces, la fe está construida de un montón o un racimo de pensamientos que se llama creer, una creencia. Y dice la Biblia que el que cree, todo lo es posible. En otras palabras, si al que cree todo le es posible, y creer es tener un cúmulo de pensamientos, entonces al que tiene los pensamientos correctos, todo le es posible. ¿Sí? ¿Va llevando la lógica del asunto? Al que tiene los pensamientos correctos, todo le es posible. Porque si tú crees, recibirás, pero sin duda no lo obtendrás. Y esa es una realidad, es un principio bíblico totalmente. Porque al que le es posible es solamente aquel que puede creer. Y vemos cantidad de milagros en los que Jesucristo primero preguntaba si podían creer. En otras palabras, tiene suficientes pensamientos, tiene suficientes argumentos de peso convincentes, ¿sí?, tan convincentes y de tanto peso que son capaces de eliminar la duda. Fíjese. Entonces la fe, desde el punto de vista científico, la fe es el conjunto de pensamientos y argumentos de peso tan convincentes que tienen la capacidad de eliminar toda duda y hacerte creer que todas las cosas pueden ser posibles para ti. ¿De qué está hecha la fe entonces? De pensamientos. Todo lo que el hombre pensare, eso cosechará. Los médicos dicen, y la ciencia nos dice, que la persona que piensa que está enferma tiene más posibilidades de permanecer enferma. Y que la persona que piensa que está sana tiene más posibilidades de sanar. La persona que piensa que no tiene quien lo sane tiene más posibilidades de morir. Y la persona que piensa que sí tiene quien lo sane tiene más posibilidades de sanar. Note, el pensamiento nos da el poder para transformar nuestra situación y nuestra condición. Es interesante. Esto se llama el poder de pensar como Dios piensa. El poder de pensar como Dios piensa. Vamos a hablar un poquito acerca de liderazgo, porque es importante. ¿Y cómo debe de pensar un líder? ¿Qué es lo que debe hacer un líder? Recuerde que el líder es el que rige el pensamiento o muestra el camino a pensar de sus seguidores. ¿Sí? Como el líder piensa, pensarán los demás. Qué responsabilidad, ¿verdad? Qué responsabilidad tan grande. Entonces yo les quiero mencionar algunas características que debe de tener un líder. Un líder que cumple el propósito para el cual Dios le instituyó. El primero de ellos, el líder entiende los principios de autoridad espiritual. La más importante de todo. ¿Sabe que Dios es la autoridad sobre todas las cosas? Que es la autoridad inherente en la creación, pero que también Él ha instituido autoridades delegadas. Y un líder entiende de autoridad y entiende de jerarquías. Un líder que va a cumplir el propósito de Dios, un líder que ha de ser productivo, un líder al cual se le dirá en algún momento, bien buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Este tipo de líder trabaja en dos áreas de su vida. En dos áreas. Número uno, trabaja en el área intrapersonal. En otras palabras, trabaja en sí mismo. Y luego trabaja en el área interpersonal, en el área de las relaciones. Se está desarrollando siempre en dos áreas diferentes. Siempre está creciendo adentro. Siempre está cambiando adentro. Siempre está siendo transformado por medio de la renovación de los pensamientos. ¿Ve cómo volvemos otra vez a los pensamientos? Por eso lo que el hombre pensare,
el hombre será. Entonces, trabaja en el área intrapersonal, o sea que despierta la capacidad del autoconocimiento, la capacidad de la autoevaluación objetiva acerca de sí mismo. Desarrolla su autoestima, entiende su identidad en Cristo y sabe exactamente quién Él es. Y trabaja en el área interpersonal, o sea, desarrolla las habilidades para tener relaciones saludables, constructivas, positivas con las demás personas. Dos áreas que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque aquel que está conflictuado consigo mismo, estará conflictuado con los demás. Recuerde que el conflicto interno produce conflicto externo. Entonces, aquel que está en paz consigo mismo y en paz con Dios, entonces tiene la capacidad de estar en paz con los demás. Por eso es que si no trabajamos en lo intrapersonal, si yo no he hecho las paces con mi pasado, si no he hecho las paces con mi historia, si no he reinterpretado las situaciones traumáticas o adversas de mi vida, no tengo paz conmigo, por lo tanto no tengo la capacidad o la inteligencia emocional para tener tener paz con los demás. Este autoconocimiento es la capacidad también de educar las emociones. Recuerde que las emociones son educables. Todas las emociones son educables. ¿Cómo educo las emociones? Con el pensamiento. Cuando hacemos talleres terapéuticos para personas que están sufriendo emociones negativas o como se dice comúnmente son muy negativas, o están en algunos grados básicos de depresión, lo que uno hace es preguntarle cuáles son los últimos 3 pensamientos que tuvo, que son los que generan la emoción negativa. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un ejercicio rápido, se escriben los 3 pensamientos negativos, que son los que promovieron la emoción negativa, y luego se escriben 3 pensamientos a cada uno de ellos, que revoquen, ¿sí? Que tengan más peso, para que entonces eliminen los pensamientos negativos y por lo tanto la emoción se convierte de una emoción negativa a una emoción positiva. Voy con los casados otra vez, ya que estamos con ellos, ¿verdad? De repente dice, no, esta mujer como que, no, yo no sé, andaría yo mal, no sé por qué me casé con esta mujer. Ya no la amo. Eso no se da por acá, ¿verdad? Ya no la amo. Y luego dice, no, cometí un error. Segundo pensamiento. Tercer pensamiento, me voy a buscar otra. 3 pensamientos que generan, ¿qué? Que ya no sientes lo que sentías por esa persona. Cuando identificas los pensamientos, ¿sí? Y empiezas a eliminarlos. ¿Cómo los elimino? ¿Se acuerda que dijimos que pensamientos y argumentos de peso tan convincentes? Entonces nosotros vamos a buscar 3 pensamientos por cada uno de ellos que sean convincentes y que sean de peso, que eliminen aquel pensamiento negativo y lo conviertan en uno positivo. Entonces se dice, viene el proceso del reenamoramiento. Ese reenamoramiento puede ser con la pareja, puede ser con un hijo, puede ser con un padre, puede ser con un ministerio. O no se desenamora uno del ministerio a veces. Los líderes saben de qué hablo. Entonces, trabaja en este autoconocimiento y aprende a educar las emociones. Un líder también se convierte en un comunicador asertivo. Elimina lo que aprendió tal vez en su casa, que usualmente en nuestras culturas latinas se dice que el 92% venimos de hogares donde se utilizaba la comunicación negativa. O sea que en lugar de decirnos, qué chulo niño, decían, ándale chaparro feo. ¿Sí? En lugar de decirnos, qué inteligente mijo, vas a lograr cosas grandes, decían, burro, hazte para allá. ¿O no venimos de hogares así muchos? ¿Qué sucede? Comunicación destructiva. ¿Sí? Comunicación que lejos de hacernos creer en nosotros mismos, nos hace sentir absolutamente nada. El líder que influencia de manera positiva se convierte en un comunicador asertivo. Y asertividad es la capacidad de decir las cosas que se necesitan decir en el momento que se tienen que decir, con la mejor de las intenciones y
para obtener los mejores resultados, siempre construyendo a las personas. Característica de este líder, ¿sí? Ser un comunicador asertivo. ¿Por qué? Porque 82% de los conflictos, 81% de los conflictos matrimoniales y organizacionales se dan por una mala comunicación. No fue tanto lo que se dijo, sino cómo se dijo. ¿O no es cierto? Es que no quise decir eso. Otra característica del líder, entiende y sabe manejar los mecanismos de defensa. Súper importante. ¿Sabía que todos tenemos mecanismos de defensa? ¿Qué es un mecanismo de defensa? Es un proceso automático que surge en nosotros en el momento que nos sentimos asediados o nos sentimos en algún tipo de peligro. Todos tenemos un mecanismo de defensa. Algún mecanismo, uno de ellos podría ser la negación. Por ejemplo, cuando nos dicen, oye, tú fuiste el que hizo tal daño. Yo no. Ahí estaba la hermana tal, que fue la última que salió. Se llama mecanismo de negación. Y así como eso hay 12 mecanismos que utilizamos. El líder, ¿sí?, que ha de tener éxito en su liderazgo, empieza a identificar los mecanismos de negación. Porque hay negación, hay culpa, hay evasión, hay sublimación y muchos otros mecanismos que utilizamos para deshacernos de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque los mecanismos de defensa tienen la intención de hábilmente evitar el cambio en nosotros, y para evitar el cambio lo primero que se evita es la responsabilidad. Un líder entiende las 3 respuestas de temor o amenaza. Todos reaccionamos de 3 maneras diferentes cuando nos sentimos amenazados. Tal vez no amenazados físicamente, pero tal vez amenazada nuestra posición. Tal vez amenazado nuestro nombre. Tal vez amenazado nuestro ministerio. Tal vez amenazado nuestro puesto en la casa o lo que sea. Y reaccionamos de 3 maneras diferentes. Y el líder entiende cada una de las reacciones y evita tener las reacciones negativas. Mire, cuando usted se siente amenazado, imagínense que le aparece alguien a medianoche por allá en lo oscuro, ¿no? Aunque vaya saliendo de la iglesia, ¿se asusta o no? ¿Sí o no? Pero algunos reaccionan de una manera y otros de otra. Unos se asustan y gritan, ¡ay!, y corren. Levanten manos los que corren cuando se asustan. Ándale, no sé, levanten manos. Si ustedes de los que corren, sí, pues se vale ser sinceros, ¿no? Por lo menos aquí en la iglesia. A ver, y luego hay otros que cuando se asustan, no corren, se paralizan. Se quedan así. ¿Alguien más se paraliza? Yo también. Y luego hay un tercer grupo de personas. Exactamente. En Nueva York hicieron ese experimento, no sé si lo han visto, véanlo en Facebook, ahorita no, y ya cuando salgan. Sí, no, todo se mete, ¿no? Entonces está el video y hacen como una, ¿cómo se llama? Estatua, sí, como una estatua, como de bronce, ¿verdad? Pero es una persona. Y le ponen su caja ahí, a ver, cuenta una estatua bien hecha, y ya ve que se quedan luego así como, ¿no se mueven? Se quedan sin moverse. Y pasaban, estaban haciendo lo que le llaman experimentos sociales ahora, ¿no? Entonces iba pasando alguien por ahí con su novia, bien tranquilo, imagínese usted, happy, felicito, y toda la cosa. Y iba pesando y el de la estatua estaba así, ¿no? Y ya cuando venía cerquita, ellos lo vieron como que esta estatua no estaba aquí ayer, ¿no? Y cuando la ven, se acercan a ver, le hacen ¡ah! Y el muchacho, ¿qué cree que hizo? Agarra a la novia y le pone enfrente así, ¿no? Yo creo que ese fue su último día con esa pareja, ¿no? Ahí quedó, ¿no? Con ese acto de heroísmo, yo creo que... ¿Qué harían ustedes, muchachos, si su novio hace eso? Imagínense. Hasta ahí, ¿verdad? Se acabó. Y así pasaban muchos. Y luego viene otro, van pasando otros. Y también hace lo mismo en la estatua, ¿verdad? Cuando llega y se asoma, y se queda. Pero luego pasa otros diferentes. A ver con cuál se identifica usted. Van pasando, también pasan un muchacho por ahí. Y la estatua le... ¡pum! Tumba la estatua. ¿De cuáles somos nosotros? ¿De los que corremos? ¿De los que nos quedamos? ¿O de los que atacamos? ¿Sabía qué? A veces nos sentimos amenazados.
Sentimos amenazado nuestro puesto, nuestra posición en el matrimonio, sentimos amenazada nuestra autoridad, sentimos amenazada cualquier área de nuestra vida y hacemos eso con la gente que amamos. A veces huimos. No, ya me voy de esta casa. Otros se quedan ahí, pero haz de cuenta que no están. Cero a la izquierda. Y otros viven la vida golpeando a aquella persona que consideran como amenaza para ellos. Y así se la pasan. Recuerde, violencia puede ser psicológica, emocional, puede ser verbal o puede ser física, cualquiera de ellas. Otra característica de un líder es que un líder es siempre un solucionador de conflictos. Hay tres tipos de personas cuando hay un conflicto. Sí saben que es un conflicto, ¿verdad? Acá también se dan. Tres tipos de personas. Unos que crean conflictos, ¿verdad? Unos crean conflictos. No apunte para ningún lado, nada más visualícelo. Otros que le huyen a los conflictos. Ya me voy de esta iglesia, aquí hay problemas. Pues puede llegar a Alaska y sigue viendo en todas, ¿no? Unos entonces crean los conflictos, otros huyen de los conflictos, pero los líderes resuelven los conflictos. O sea, confronta y resuelve los conflictos. Eso es liderazgo. Ya no está tan fácil, ¿verdad? Por eso el liderazgo no es una posición. El liderazgo es la práctica de un estado de madurez. El liderazgo es la práctica de una condición mental que produce, aún en medio de la crisis, una bendición. Recuerde que crisis, o que en cada crisis, o en cada conflicto, existe siempre una oportunidad. Otra característica de un verdadero líder es que desarrolla relaciones interpersonales saludables. Siempre está buscando a quién construir. Sale de la casa por la mañana y lo primero que hace es que toma de ahí algunas palabras de motivación, toma algunas palabras de ánimo y se las pone en la bolsa, y cuando va platicando con la gente siempre los está construyendo. Siempre está haciendo algo bueno por los demás. Siempre está encontrando una palabra que construya el espíritu de alguien, que aumente la autoestima, que haga crecer su fe, que despierte a la posibilidad de bendición. Un líder, entonces, desarrolla siempre relaciones interpersonales saludables. Un líder, de acuerdo a la imagen del líder de Dios, ha formado hábitos y un modelaje constructivo. En otras palabras, está totalmente consciente de que lo que habla no es tan importante como lo que hace. Porque en realidad lo que está mostrando liderazgo son sus hechos. Otra característica de un líder que va a crecer, un líder que va a cumplir con el cometido que se ha puesto en sus manos, es un líder no se resiste al cambio. Un líder no se resiste al cambio. Un líder, un verdadero líder, acepta el cambio. Acepta el cambio, promueve el cambio y siempre se beneficia del cambio. Él y su gente siempre estarán cambiando, siempre estarán creciendo, no estarán como atascados en un pantano, sino que irán navegando como en un río que dice que tiene agua viva. No se resiste al cambio, sino que acepta el cambio, promueve el cambio y es bendecido siempre por el cambio. Un verdadero líder tiene la capacidad de entender acerca del perdón. Se convierte en un perdonador. Si no, los pastores ahorita les pudiera decir yo, levántense por favor y voltéense y levántense la camisa, y les vería así todas las puñaladas que traen en la espalda. ¿O no? Porque a veces a los que más amas, a los que más ayudas, ¿sí?, te abrazan.
Y si todavía respira tantito, ¡y! Va que ya no respire. Bueno, eso se da ya en la guerra. ¿Entiende entonces los tres ámbitos del perdón? Que los ámbitos son el perdón de Dios, el perdón mío o el autoperdón y el perdón de los demás. Yo no sé si le ha sucedido que en ocasiones le vamos a pedir perdón a Dios por la misma cosa muchas veces. ¿A alguien le ha sucedido? Y ya pasaste al altar, ay Dios perdóname por aquello que hice. Y luego otro culto, ay Dios perdóname por la misma cosa. ¿O no es cierto? ¿Sí, verdad que sí? ¿Qué sucede? Es que siento que no me ha perdonado Dios, ¿sí o no? Así dice mucha gente, es que todavía siento que no me ha perdonado. Dios le perdona en la primera vez que pase de el remordimiento al arrepentimiento. Recuerda que son dos estados totalmente diferentes. El remordimiento no es nada más que el cúmulo de emociones negativas generadas por la culpa de algo malo que hice. Pero el arrepentimiento es el cúmulo de emociones negativas, ¿verdad? Generadas por algo malo que hice, pero va acompañado de una acción y un compromiso de no volverlo a hacer. Eso es arrepentimiento. En el momento que pasamos al arrepentimiento, en ese mismo momento somos perdonados por Dios. Simple y sencillo. Señor, perdóname, me arrepiento. O sea que no tenemos que ir 2 o 3 veces. La razón por la que sentimos ese vacío y esa falta de perdón no es porque Dios no nos perdonó, sino porque nosotros no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Y eso es lo que produce ese sentimiento. Ya no le pida perdón a Dios muchas veces por lo mismo. Ahora aprenda a perdonarse usted también a sí mismo. Y aprenda a perdonar a los demás. El concepto que se llama el perdón condicionado de Dios. El perdón condicionado de Dios. Recuerda cuando Jesús estaba con sus discípulos y les iba a enseñar a orar y les dice, vosotros oraréis así, ¿verdad? Y dice, empieza a hacer la oración y llega a la parte donde dice, Padre, perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Se acuerda? Ahí hay un problema grande. Porque si usted se va al original, va a encontrar que esa frase, así como, quiere decir, en la medida que y de la manera que. Y ahí tenemos problemas. Porque entonces, imagínate, estás orando y le estás diciendo a Dios, Padre, perdóname a mí. Pero espérame, te voy a explicar cómo. Obsérvame. Es lo que se está sucediendo, ¿no? Como diciéndole, observa cómo yo le hago. En la medida que yo perdono a la hermanita esta, de la manera que yo perdono al hermanito este, de esa manera quiero que tú me perdones. Ya tenemos problemas muchos. ¿O no es cierto? De la manera y en la medida que yo perdono a mi esposa, así perdóname. No, pues ya. El líder entiende los ámbitos del perdón, enseña los ámbitos del perdón y practica los ámbitos del perdón. El líder saludable, el líder cristiano, aprende a establecer límites saludables también. Establece límites saludables. No permite que la familiaridad y la cotidianidad estorben a su liderazgo. Eso es importante. Porque a veces, si nos damos nuestro lugar, dicen que somos muy creídos. Si andamos con ellos todos los días, no nos respetan. ¿O no es cierto? Eso se llama el problema o el conflicto de la familiaridad y la cotidianidad. Un líder que ha de crecer, un líder que ha de ser productivo, un líder que se ha de desarrollar, un líder que ha de ser influenciar, es un líder que aprende a establecer límites correctos y saludables. Sabe quién es, sabe el llamado que tiene, respeta su llamado, ¿sí? Ama a todo mundo, pero conoce que Dios depositó un compromiso, ¿sí? Le dio un privilegio acompañado de una responsabilidad, por lo tanto, tiene que caminar fielmente con él. Un líder entiende y desarrolla las inteligencias múltiples. En otras palabras, él entiende exactamente que todos son inteligentes, que todos tienen dones, pero que todos son diferentes.
y trabaja específicamente en dos inteligencias. En tres inteligencias, perdón. La inteligencia espiritual, la inteligencia emocional y la inteligencia social. La inteligencia espiritual es aquella habilidad que desarrollamos nosotros, aquella apertura que permitimos de nuestra parte espiritual para conectarse y hablar e intimar con Dios. Intimar con Dios. La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos para conocer nuestras emociones, entender nuestras emociones, o sea, nuestras reacciones, y lograr ponerlas bajo control. Ya se puso más difícil. Lograr poner nuestras emociones bajo control. ¿Quién tiene sus emociones bajo control? A ver, no se escuchó. ¿Quién tiene sus emociones bajo control? Entonces, hemos de aprender. Recuerde, las emociones sí son educables. Dios nos creó con esa capacidad, pero vamos a educarlas y conoceréis la verdad y será la verdad la que te hace libre. Y cuando habla de la verdad, habla de todos los ámbitos. No es exclusivista acerca de la verdad de la salvación o del evangelio. Es completamente toda verdad que nosotros vayamos conociendo. Nos va liberando de las mentiras, de los engaños, del camino equivocado. Nos permite ser libres nosotros y por lo tanto avanzar. El líder que ha de cumplir el propósito de Dios es libre de la dependencia y de la codependencia. ¿Qué es la dependencia? La dependencia es así como cuando usted siente que si no tiene a otra persona, usted no está completo. Como cuando se siente novio media naranja. Y dice, es que necesito a alguien más para hacer la naranja completa. Yo no sé de dónde Dios no hace medios frutos. La dependencia es cuando necesitamos que alguien esté ahí para nosotros, de tal manera que hasta nos vendemos demasiado baratos. Con tal de que alguien no nos abandone, con tal de que alguien no nos deje, permitimos abuso, permitimos tantas cosas porque somos dependientes, tal vez de las palabras de ánimo de la persona, tal vez del toque físico de la persona, tal vez de los regalos de la persona. Y nos convertimos en dependientes. El dependiente es la persona que necesita a otro para sentirse completo. Y el codependiente es el que necesita ser necesitado. ¿Y sabía usted que hay muchos líderes codependientes? En otras palabras, no, pues que hagan lo que les dé la gana a los hermanos. Al fin que, y si se me van, ya no soy líder. ¿A quién lidereo? Entonces, ¿qué pasa? Nos convertimos en permisivos. Abandonamos el compromiso que una vez hicimos con Dios. Preferimos fallarle a Dios que fallarle a la gente, porque hay una codependencia, en otras palabras, una necesidad, ¿sí?, de ser necesitados por los demás. No les enseño suficiente porque si les enseño van a saber y ya no me necesitan. No les enseño a ponerse la mano solitos para sanar, porque luego ya no vienen a que yo ore por ellos. Esa es una codependencia. Pero el verdadero líder se dedica a enseñar y deshacerse de los codependientes y hacerlos libres e interdependientes. Porque como dice un escritor, el líder codependiente se convertirá en un líder complaciente. El verdadero líder, el líder que desea cumplir con el llamado que Dios le dio, es un líder que está constantemente trabajando en una autoestima saludable. La palabra del Señor nos dice que nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe de tener. Así dice, ¿verdad? Y en cuanto a la autoestima es la autoevaluación que nos hacemos nosotros mismos o la calificación que nos damos a nosotros mismos basado en lo que la gente ha dicho de nosotros.
Todo aquello que nos creemos que la gente dijo de nosotros nos va haciendo que nos califiquemos. Demasiada baja autoestima o una autoestima saludable, o nos vamos al otro extremo que se llama narcisismo. El narcisismo es aquel que cree que siempre está correcto, que él es mejor que los demás, que es más inteligente, que siempre tiene la razón. Y dice Dios, no, ni narcisista, ni con baja estima, porque tú eres mi hijo, tú debes de entender exactamente quién eres y a qué has sido llamado. El líder practica lo que se llama el serviazgo. Serviazgo es el liderazgo de servicio. En otras palabras, yo soy líder para servir, no para ser servido. Hay un libro precioso que se llama Serviazgo. Serviazgo dice, nosotros nacimos para servir. El liderazgo que Jesucristo nos enseñó no tiene nada que ver con recibir honores, no tiene nada que ver con recibir reconocimientos, no tiene nada que ver con recibir premios ni nada. Tiene todo que ver con servir a los que son necesitados. Entonces, el líder que ha de cumplir con el cometido que Dios puso en ellos, practica el serviazgo. El líder que ha de crecer tiene que aprender acerca de los temperamentos, las personalidades, para entender que a todos se les ama igual, pero a todos se les trata diferente. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos tienen hijos? Hijos. ¿Verdad que tenemos hijos y los amamos a todos iguales? Pero son tan diferentes unos de otros. Yo no sé por qué, mire, a mi hermano nunca le pegaron. Bueno, sí sé, ¿verdad? Pero no quiero decir. A mi hermano nunca le pusieron una mano. Jamás mi papá le tuvo que pegar, ni mi mamá. Y a mí, oiga. Ahorita que me acuerdo ya me está doliendo. Me ardió. Yo estoy seguro que nos aman igual a los dos. ¿Sí? Él, aunque estaba feíto, pero también lo amaban. Pero éramos de temperamentos totalmente diferentes. Totalmente. Yo era bravo. Me peleaba con mi sombra. Yo no entendía con palabras. Y mi hermano sí, él nada más le decía, mijo, siéntate, y se sentaba. Y yo cuando me sentaba, decía, me siento por fuera, pero por dentro estoy parado. Entonces, ¿qué? El verdadero líder entiende que a todos se les ama igual, pero que ha de comprender su personalidad, su temperamento, para tratar con cada uno de ellos, para que la palabra y la interacción que tenga sea siempre constructiva. Algunos les dicen 2 o 3 palabras, mira, bueno, te recomiendo que hagas eso, y lo hacen, tranquilo. Otros les dicen, parecen del chivo, ¿no? O sea, le dicen, no te brinques la cerca, y se la brinca. En México así es. Hay de esos. Ojalá y nunca crucen para acá. El líder que Dios quiere, es un líder situacional. Practica liderazgo situacional. El liderazgo situacional es el liderazgo que tiene la capacidad de adaptarse a donde sea. Si hay todas las comodidades, ahí lidera. Si no hay comodidades, ahí lidera. Si tiene título, lidera. Si no tiene título, como quiera lidera. Porque el liderazgo, cuando Dios lo pone en cada uno de nosotros, no va acompañado de un título, va acompañado de una fuerza. Es interesante, porque ese llamado va acompañado de él. Y donde quiera que vayamos, título o no, somos líderes. Ese es un líder situacional y tiene la capacidad y la flexibilidad de adaptarse a lo que sea para cumplir su llamado. Además, adapta su estilo de liderazgo de acuerdo a la necesidad. Características del líder, entonces. Un líder que cumple el trabajo o la labor a la cual ha sido llamado, deja de ser un líder transaccional para convertirse en un líder transformacional. Dos liderazgos totalmente diferentes. El liderazgo transaccional versus el liderazgo transformacional. Jesucristo no vino
hacer ningún tipo de transacción. Todo lo que estaba interesado en hacer era transformación. Utilizaba los proyectos para transformar gente, no a la gente para construir proyectos. Son dos cosas totalmente diferentes. Es cierto, necesitamos iglesias grandes, necesitamos templos grandes, necesitamos infraestructura, pero eso es solamente el medio para lograr la transformación. Y la gente no es el medio para lograr las cosas. Son dos cosas totalmente diferentes. El liderazgo de Jesús fue un liderazgo transformacional, no transaccional. Y el líder que Dios llamó entiende que la iglesia es una comunidad sanadora. La iglesia es una comunidad sanadora. La iglesia está para recibir y curar al que viene herido. La iglesia es un lugar donde los enfermos pueden llegar y pedir ayuda y son ayudados. Los que no han tenido amor pueden venir y ser abrazados. Los que están en dolor, los que están heridos, pueden venir y habrá un líder que así los recibe. Yo quiero que piensen en estas características de liderazgo porque igual nos sirven a los líderes de la iglesia. Nos sirven como líderes en la empresa donde quiera que estemos. Nos sirven como líderes en la casa también. Porque son exactamente las mismas características que todos los líderes hemos de tener. Le quiero compartir. Esas son las características, pero le quiero compartir un poquito más personal. Después de que ya les hablé de mi testimonio. Hace 2 años aproximadamente, mi hijo que es traficante de Biblias. Ya me lo estaban mandando a la cruz, ¿verdad? Todos. Él se casó con una árabe que era musulmana. Y la conoció en la escuela cuando estaba haciendo su doctorado. Le hago la historia corta, después de un poco tiempo de que se casaron. Ella vino por primera vez a la iglesia. Y la primera vez que llegó a la iglesia se convirtió. Nos ha enseñado muchas cosas. Por ejemplo, a orar. Porque ellos sí oran. Mire, usted puede estar comiendo. Y si a esa hora da, dice, con permiso, voy a orar. Y se ponen a orar. Igualito que nosotros. Nosotros decimos al revés. Estoy orando con permiso. Dios, voy a comer. Mis hijos estudiaron en una escuela, universidad, iglesia que se llama Hillsong, en Australia. Y él se fue a ministrar en una iglesia que se llama Hillsong también en París, en Francia. Allá vive. Y ahí se empezó a reunir con otros árabes que se habían convertido ya. Nosotros tenemos una organización que les suplimos de Biblias. O sea que también somos traficantes. Y ellos las cruzan por España, Marruecos y luego a los demás países. Hace 2 años los atraparon y los secuestraron y los torturaron. Le hicieron 16 agujeros en los brazos con un taladro. Y imagínense el caos, nos pidieron $500,000 para recoger, para poderlo rescatar. Que obviamente no teníamos. Fue una crisis familiar, obviamente. Él era el de un compañero. Pasamos por el proceso, vivimos la experiencia traumática. Y yo le llamo
la lección valiosa. Lo interesante es que cuando fuimos a España, que donde nos dijeron que lo recogeríamos, pues no estaba, eran mentiras. La cantidad que llevábamos de dinero, que no era nada cercana a lo que nos pedían, nos la quitaron. Vendimos lo que teníamos, todo. Lo interesante es que después de 17 días, él aparece por ahí tirado en la calle y lo lleva a alguien a un hospital. Y las personas que lo vieron que estaba tirado, lo recogieron 2 días y lo llevaron al hospital, eran los hermanos. Y digo eran, porque ya son cristianos. Y digo yo, todas las experiencias difíciles de la vida pueden ser reinterpretadas y convertidas en un poderoso testimonio. Yo le digo, ¿alguna vez has estado en una situación difícil, en alguna crisis familiar, económica o de cualquier otra clase? Yo le quiero recordar una cosa. Que entre más oscuro se vea el agujero en el que está, cuando salga de ahí, más brillante le va a parecer el sol. Que entre más difícil y doloroso sea el sufrimiento, mucho más grande será el testimonio. Que no importa la situación en la que estés en el liderazgo, por más difícil que parezca, permítame decirle, es una oportunidad de desarrollo que Dios le está poniendo. Pero avance y diga, Señor, ¿qué es lo que estás construyendo allá? A veces volteamos y vemos nuestro pasado. Y les platico yo a veces de los diplomados a los estudiantes. Y vemos nuestro pasado y pareciera que vemos solamente un montón de escombros. De falla tras falla, de error, de fracaso tras fracaso. Y volteamos y no nos sentimos dignos. Pero permítame decirle que Dios no está viendo un montón de escombro. Dios está viendo un montón de materia prima con la cual puede construir grandes cosas. Está viendo ladrillos con los cuales puede construir escalones que te van a levantar y te van a llevar a las alturas. Está viendo el material y la manera con la cual te va a catapultar hacia la cima, allá a donde te lo prometió en una ocasión. No es si lo va a hacer o no lo va a hacer, es solamente cuándo lo va a hacer. Ahora sí, les quiero leer una carta que hice en una ocasión cuando estaba haciendo el doctorado en teología. Un tiempo de esos difíciles en el matrimonio y en el ministerio, y como me dijeron que era para líderes, o que hablara el liderazgo. Les quiero mostrar que soy tan humano como todos los demás y que también en algún momento me frustré. En algún momento quise aventar la toalla. En algún momento dije, bola de desagradecido. Bueno, no dije así porque no hablo tan feo, ¿verdad? Bueno, sí, la verdad que sí dije. Nadie agradece el sacrificio. Yo pudiera estar ganando mucho dinero haciendo otras cosas. No sé qué estoy haciendo acá. Yo creo que todos los que están en liderazgo saben de qué hablo. Este era un momento de eso. Me tocaba hacer la tesis. Y mi tesis salió así como con un saborcito a hiel. Pero se los quiero leer para que sepan que no son los únicos. Que aún en el país más rico del mundo se siente exactamente lo mismo, pero que también allá, igual que acá, está el mismo Dios. Y escribía yo acerca del liderazgo y decía, el liderazgo es influencia y la influencia es poder. El liderazgo es influencia y la influencia es poder. El poder es siempre un peligro, pero también es una oportunidad. El poder puede destruir, pero también puede construir. Esto dependerá enteramente de la salud emocional y espiritual del líder. ¿Qué hará con el poder? Se preguntaba alguien.
y le contesta: dime su estado de salud y te diré lo que hará. El poder no es malo. El poder puede ser muy bueno si somos personas congruentes y saludables. El liderazgo siempre trae por consecuencia el poder. El liderazgo secular anómalo, el enfermo, dice, resulta siempre en inconformidad, en alienación y en división de las partes. Pero el liderazgo saludable, el liderazgo cristiano, el liderazgo íntegro, trae como resultado un poder utilizado siempre al servicio de Dios y de sus seguidores. Existen dos tipos de liderazgo: el anómalo y el saludable. El patológico y el que agrada a Dios. El poder ejercido sin liderazgo saludable se convierte en un peligro. El poder ejercido sin liderazgo saludable deviene siempre en coerción, en manipulación, en autoritarismo. Pero el poder puesto al servicio de Dios, de un corazón sano, de un liderazgo saludable, siempre será motivador, siempre será transformador y siempre será multiplicador. Ese es el líder que Dios espera en nosotros. El poder. Sin un liderazgo cristiano saludable, carece de verdadera influencia. Es solamente temporal y desaparece. Logra adhesión de algunos, pero estos se adhieren por temor, no por pasión verdadera. No tienen convicción, no tienen compromiso real y por lo tanto su permanencia es solamente temporal. Pero aquellos que siguen, a los que siguen a Dios, siempre irán caminando hacia adelante. El poder en manos de un líder cristiano saludable ejercerá influencia permanente y cambiará muchas vidas. El poder ejercido por una persona o por un líder que sigue a Dios tendrá convicción, compromiso real permanente, no solamente con el líder, sino también lo tendrá con Dios. Jesucristo, el líder por excelencia. Jesucristo es el líder por excelencia. El líder a seguir, el maestro del cual aprender, al cual imitar. El líder de líderes, el maestro de maestros, utilizó siempre el poder para servicio de los demás. Nunca para su propio servicio. Su poder siempre fue utilizado para salvar, para sanar, para transformar y para restaurar. Por su gran ejemplo podemos deducir que el verdadero liderazgo, el liderazgo cristiano, el liderazgo saludable, implica siempre el recto uso del poder. No tenemos que huirle al poder. Tenemos que liderar no solamente dentro de la iglesia, sino en la comunidad también. No solamente aquí, sino allá también. Pero investidos, ¿sí?, con la investidura, cubiertos, protegidos, transformados por dentro, para que entonces ese poder, lejos de convertirse en poderes como hay en otros lugares, se convierta en un poder que imite el liderazgo de Jesucristo. Y miren, el poder que genera liderazgo no es el que viene por una investidura o un puesto solamente. El verdadero poder, como el de Jesucristo, viene por el modelaje, por el buen ejemplo. El desarrollo de las habilidades comunicacionales saludables, constructivas y asertivas, la habilidad para la resolución de conflictos, la sabia y honesta negociación, la acción dirigida primordialmente al cumplimiento de la gran comisión y a la mejora de nuestra sociedad para que la gente vea nuestro ejemplo y entonces quiera ser como nosotros somos y servir a quien nosotros servimos. Los líderes de la iglesia han de salir a la comunidad para que haya una verdadera influencia. Note, Jesús jamás perdió de vista lo primero: las necesidades físicas, espirituales y emocionales de sus seguidores, y utilizaba su poder
para suplirlas, siempre, sin excepción. El poder que da liderazgo no es un asunto de posición o de jerarquía. En tal sentido, nuestra posición no nos da el derecho de mandar indiscriminadamente, sino que nos impone, como lo hace Dios, el deber de vivir en tal forma que los demás puedan seguirnos voluntariamente y estar siendo construidos en el proceso. A Jesucristo lo seguían por voluntad. Querían ser como Él. El poder ejercido desde la investidura legal, desde una jerarquía organizacional, desde una posición, lo que se llama liderazgo posicional, pero carente de las competencias, de las habilidades y la salud interna de un líder, degenera indefectiblemente en un ejercicio abusivo y manipulador del poder. Pero ese no es el liderazgo cristiano. El liderazgo cristiano es servicio. El liderazgo cristiano es sacrificio. El liderazgo cristiano provee salud para los demás y bendición a un costo de sufrimiento propio. Esta es una verdad. Eso es el liderazgo. Pero usted y yo, los líderes cristianos, desarrollamos nuestras competencias personales, nuestras habilidades, trabajamos desde adentro, empezamos a ser transformados y en nuestra imagen otros son entonces transformados. El líder cristiano no abusa del poder, sino que con el poder sirve a los demás. No manipula, sino motiva. El líder cristiano desarrolla sus capacidades todos los días para poder cumplir con la misión que se ha puesto en sus manos. Desarrolla sus habilidades para el trato interpersonal, para hacer una influencia positiva en las gentes, sin recurrir a la fuerza, ni a la coerción, ni al control. Y no solamente motiva, sino que inspira a los demás. Aprender a liderar como Jesús requiere amor, requiere sacrificio, requiere entrega propia. Es así como vamos nosotros transformando primero nuestra vida, la de nuestra familia, la de nuestra iglesia, la de nuestra comunidad y la de nuestra ciudad. No existe otra manera más que seamos líderes diferentes que los líderes que hoy existen. Ese ser un líder verdaderamente cristiano implica un proceso de crecimiento personal que se relaciona con la formación de carácter, con el autoperdón, con el perdonar al niño que llevamos dentro, que en muchas ocasiones pareciera ser rabietas públicas. El liderazgo secular, aquel que es secular sin principios cristianos, expresa el poder de una manera destructiva, controladora, avasalla los derechos de los demás y obtiene una obediencia obligada de los que le siguen. El poder expresado de esta forma utiliza el temor como un instrumento para controlar a los demás. El poder que utiliza este modelo es un camuflaje solamente para esconder las carencias propias, las debilidades, los huecos emocionales que se tienen ahí dentro, las necesidades insatisfechas del individuo, que pretenden ser satisfechas aún a costas del sufrimiento de los demás. Esto es una tragedia y en verdad una senda peligrosa que destruye la moral de las organizaciones, aniquila el buen clima, siembra improductividad en el trabajo, llena la organización de temor, de rencor y de gente resentida. Pero el liderazgo cristiano es todo lo contrario. El líder, al modo de Jesucristo, utiliza el amor. El líder, al modo de Jesucristo, se niega a usar ese camuflaje, a esconder sus heridas y lejos de esconderlas o negarlas, va, es valiente y trabaja en ellas para ser un líder saludable que pueda alcanzar, tocar y bendecir a los demás. El liderazgo no es una técnica de manipulación. Tampoco es una metodología para mejorar el desempeño o el crecimiento de una organización o de una iglesia. El liderazgo es para que por cualquier método posible nosotros podamos alcanzar almas para Jesucristo. Para eso es el liderazgo. Si tienes que participar en la política, pero el propósito es ganar almas para Cristo, hazlo.
Si tienes que influenciar a tu ciudad, hazlo, pero con el propósito de ganar almas para Jesucristo. Modela lo que es la vida cristiana. El poder ejercido de esta manera. El liderazgo cristiano saludable, fíjese, es aquel que enfoca su poder al servicio de Dios primeramente. Es movilizado por un propósito superior, claro, definido, y que está mucho más allá de la egolatría o los intereses personales. Los líderes cristianos lideramos no para tener, sino para servir. El líder cristiano está expuesto a ataques. No recibe el honor que merece. Pocas veces es reconocido por el sacrificio que hace. Sin embargo, Dios todos los días toma su pluma y está apuntando cada dolor, cada sacrificio y cada dádiva que Él hace. Cuando el poder se ejerce en codependencia, o como una expresión exclusiva de una jerarquía o un vacío emocional que tiene por ahí adentro, o espiritual. Ese poder está alienado, está divorciado de la idea original del liderazgo de Dios. Va en una dirección totalmente diferente. La diferencia entre los líderes cuyo poder se expresa al estilo maquiavélico, todos han leído Maquiavelo, todos los que fueron a la primaria ya, ¿verdad? Al estilo maquiavélico. Maquiavelo decía que no importa el medio, lo que importa es ¿qué? El fin. Pero Jesucristo cuidaba el medio y también el fin. Nunca lastimó a nadie para construir algo. Nunca pasó por encima de nadie. El estilo maquiavélico es el estilo de liderar del mundo. Pero no es el estilo de Jesucristo, mucho menos. O tampoco nuestro estilo. De acuerdo al corazón de Dios, jamás las personas serán el medio, sino las personas son el fin por el cual estamos en el liderazgo. No utilizamos a las personas para lograr cosas, sino a las cosas para alcanzar a las personas. Porque son las personas el propósito de Dios. Dios está interesado en las almas que se pierden. Ese es el verdadero interés. Ellos son la razón de la gran comisión. Usted y yo. Los líderes saludables llenos del poder del Espíritu Santo, de su dirección, hemos de poder expresar nuestro amor libre y plenamente, con autenticidad, con creatividad, con honestidad, con visión y con sentido de responsabilidad. Eso es todo lo que Dios espera de nosotros. Dios no espera superhombres. Dios no espera super sabios. Dios no espera líderes que no se equivoquen. Dios espera líderes que aún así sean honestos y le digan, Señor, me equivoqué, que corrijo, pero sigo adelante, sigo caminando. Samuel Barroso dijo, sin vida y salud interior, sin una conexión con Dios, el poder es un arma mortal. Sin vida interior y sin salud y sin conexión con Dios, el poder puede ser un arma mortal. Pero la llenura del Espíritu Santo y la presencia de Dios en nuestra vida, acompañado de poder, puede hacer grandes cosas. Puede transformar familias, puede transformar ciudades y puede transformar países. El poder puesto en las manos de Dios. A veces perdemos la esperanza. Cuando yo voy a México, digo, no puede ser. Corrupción por todas partes. Problemas sociales por todas partes. Y llega un político y sale otro y siguen los problemas por todas partes. Porque no ha cambiado el corazón del líder. Cuando cambia el corazón del líder y empieza a adoptar las características de Jesucristo, entonces podemos hacer un cambio verdadero. El liderazgo, tiene el poder de construir o de destruir.
Creo que la intención de Dios para cada uno de los líderes es que sanemos primero nosotros. O sea, que veamos hacia adentro. Seamos honestos con nosotros mismos y con Dios y le digamos: Señor, hay áreas de mi vida que aún necesitan sanar. Aún tengo que perdonar algunas situaciones de mi pasado. Yo no puedo cambiar mi pasado, pero hoy decido reinterpretar mi pasado. No más se llamaron fracasos, sino se llamaron valiosas lecciones. No más la situación se llama una falla o una dificultad, sino que ahora se llama un testimonio en construcción. Cuando nosotros empezamos a interpretarlo de esa manera y estamos ahí en lo oscuro, en la dificultad, en el problema, decimos: Señor, tú estás construyendo un gran testimonio en mi vida. Parece que no puedo avanzar, parece que la carga es mucha, parece que ya no tengo fuerzas para llegar allá, pero diga: Señor, tú estás haciendo una obra gigantesca en mí, y después el testimonio será aún mucho más gigantesco que eso. Nosotros, como líderes, hemos de trabajar primero hacia adentro y decir: Señor, haz la obra en mí, ayúdame a sanar. ¿Cuántos de nosotros acarreamos multitud de heridas de nuestra infancia? Y pretendemos ascender la cuesta, cumplir con el llamado. Pretendemos llegar allá al lugar que ha sido prometido. Pero vamos cargados. Llevamos como piedras sobre la espalda. Falta de perdón, amargura, dolor, rencor. Y vamos caminando. Y lo que Dios dice es: primero, detente, descarga, perdona, elimina la amargura, el dolor, el rencor y todas esas cosas que te pesan, para que entonces ligeramente puedas ascender y llegar a donde yo te dije que ibas a llegar. Pero es una decisión de nosotros. Note, les estoy hablando del área emocional. El Espíritu Santo hace su trabajo con nosotros, pero hay mucho de este trabajo que nos toca a nosotros hacer. Nos toca tomar decisiones. Recuerde que lo que el hombre piensa, el hombre decide. El hombre siente. Lo que el hombre siente, el hombre decide. Lo que el hombre decide, el hombre hace. Y lo que hace constantemente es lo que el hombre es. ¿Seré un hombre victorioso o no seré un hombre victorioso? Lo que yo piense va a ser lo que yo siento. Lo que siento decido, y lo que decido hago, y lo que hago yo soy. Yo les pregunto: ¿cuántos queremos tener una vida victoriosa? ¿Cuántos queremos tener un liderazgo victorioso? ¿Cuántos queremos no solamente soñar, sino poder palpar aquello que se nos prometió en una ocasión? ¿Cuántos queremos empezar a disfrutar hoy lo que parecía que estaba demasiado lejos? ¿Cuántos quisiéramos empezar a estar allá donde parece que nunca vamos a estar? Yo creo que todos. Todo empieza con un pensamiento y una decisión. De sincerarnos con Dios. Decirle: Señor, yo sé que voy muy adelante. Yo sé que ya tengo un puesto, ya tengo un título, ya tengo un reconocimiento, pero a veces necesito como que regresarme, descargar todo aquello que llevo y ahora empezar como fresquecito, como nuevecito, para poder avanzar. Aquellos que son muy jóvenes o no están en el liderazgo, qué bueno que lo están escuchando hoy. Te van a ahorrar muchos años. Qué bueno que lo aprendan hoy. Les va a servir. Los líderes entonces hemos de estar uniendo siempre, no dividiendo. Los líderes cristianos están construyendo y nunca derribando. Los líderes cristianos están siempre atrayendo y no detrayendo a la gente. Los líderes cristianos viven un liderazgo saludable, interesado en la salvación de las almas, interesado en la salud de los enfermos, en la restauración de los perdidos. Así como Jesús expresó su poder con un genuino compromiso, sensibilidad, empatía y respeto por la voluntad de los demás. ¿Sabía que Jesús nunca obligó a nadie a ser sano? Nunca obligó a nadie a que se arrepintiera de sus pecados. Nunca forzó, nunca coercionó a nadie, nunca presionó a nadie. Solamente se ofreció para servirlos. Y aquellos que aceptaron,
recibieron el beneficio. Yo quiero hacerlos pensar con esto solamente. ¿En dónde me encuentro yo? ¿Cuál es mi nivel de salud espiritual? De salud emocional. ¿Será que todavía nos quedan algunas áreas de nuestra vida que necesitamos trabajar y desarrollar? ¿Será que no hemos perdonado? Y estamos orando, perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Será que estamos intentando seguir la palabra de Dios? Y cuando escuchamos que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, dice, ¿verdad? Dice que ¿qué? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tenemos una baja autoestima, entonces tenemos una falta de amor por nosotros mismos. Por lo tanto, el que no se ama suficiente a sí mismo no tendrá la capacidad de amar a los demás. Esto así es. Amarse a sí mismo no es orgullo, es saber que eres un hijo de Dios. Amarte a ti mismo no es narcisismo, es saber que Dios te hizo, que no naciste por accidente, aunque tus padres te lo hayan dicho. Que no naciste por casualidad, sino que Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Amarte a ti mismo es saber que Dios conoce hasta el último de tus cabellos. Que Él te vio aún cuando estabas en el vientre de tu madre. Amarte a ti mismo para entonces poder amar a los demás. Les quiero hacer una invitación a que haga un compromiso con usted mismo. A dejar de cargar todas esas cosas que le pesan. ¿Habrá alguien aquí que tiene como dificultad para perdonar a otra persona? ¿Alguien le ha ofendido? ¿A quién lo han ofendido? Feo. Lo han ofendido mucho. Feo. A los demás no. No voy a venir a vivir a Colombia, acá no ofenden. ¿A quién lo han ofendido? En serio. ¿A quién lo han ofendido? ¿A quién lo han lastimado? Hagamos un ejercicio. Piense no en la persona, piense en la ofensa por 5 segundos. Listo. Ahora hágame un favor. Vea hacia adentro y dígame qué tipo de emoción experimentó cuando recordó eso. ¿Fue negativa o positiva? Si fue negativa, estire su mano hacia un lado. Así, si experimentó una emoción negativa en el momento que recordó la ofensa, así póngala hacia un lado. Ok. Los que experimentaron una emoción neutra, o sea, no sintieron nada, así quédese como está. Y los que experimentaron una emoción positiva, levante la mano hacia arriba. Le voy a decir cómo funciona lo del perdón desde la psicología y creo que es importante entenderlo. Porque luego pensamos que perdonar es olvidar. Y no existe tal cosa. Este experimento se maneja en terapias de psicología. Pero déjame decir una cosa. Si tú recuerdas por 5 segundos la ofensa y sientes una emoción negativa, es que no has perdonado. Simple y sencillo. Es que no has perdonado. O sea, ahí está la herida, está abierta. ¿Y qué cree? La gran mayoría pusimos nuestra mano así. Tenemos que perdonar. Recuerde, perdónanos, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así como perdonamos a los que nos ofenden. Para ser líderes primero hay que ser sanos. Para ser líderes, para liderar a otros, hay que manejar el autoliderazgo, o sea, la capacidad de forzarme a mí a dirigirme a hacer las cosas que tengo que hacer para estar en la condición que tengo que estar. Voy a hacer algo que rara vez hago, pero creo que es importante. Las personas que sintieron o experimentaron una emoción negativa, cuando les pregunté,
Yo quisiera saber si quieren hacer un ejercicio para perdonar. Porque en muchas ocasiones no se nos enseña cómo, se nos dice que debemos de perdonar, pero no se nos enseña cómo. Y vivimos el resto de la vida cargando con una ofensa y no podemos deshacernos de ella. Alguien quisiera decir, ¿sabes qué? Este es el último día que cargo yo con esa ofensa. Es el último día que cargo con esa amargura. Es el último día que cargo con ese dolor. Es el último día, ¿sí?, que llevo esa piedra que me va deteniendo, que me va haciendo reaccionar. Recuerde que las relaciones son dependientes de nuestras reacciones. Cuando tenemos reacciones negativas, perdemos relaciones. ¿Queremos terminar siendo solitarios o queremos ser líderes? Pues queremos ser líderes. Entonces manejemos el autoliderazgo y lidérese usted y hágame un favor, póngase de pie conmigo. ¿Ve que se requiere liderarnos? Porque ándale, párate. Y nos paramos solos. No voy a hacer nada más, solamente eso. Solamente voy a hacer una oración sencillita, sencilla. Por aquellos que levantaron la mano y que aún experimentaron, ¿sí?, una emoción negativa. En otras palabras, saben que aún no han perdonado. Tal vez han intentado. O sea, note, han manejado en obediencia, y los felicito, lo que se llama el perdón racional. El perdón racional es por obediencia. Pero hay un perdón que se llama el perdón emocional. Dos cosas diferentes. Totalmente diferentes. El perdón racional, yo creo que muchos lo hemos hecho. ¿Sabes qué? Perdona a mi papá, o perdona a mi mamá, o perdono a la persona que me ofendió, y lo hemos hecho. Pero sigue el dolor. Pero sigue ahí el hueco. Pero cada vez que recuerdo me duele. Entonces tenemos que aprender a manejar el perdón emocional. Ese que nos libera. El racional logra que cuando yo perdono, entonces Dios me perdona. ¡Qué bueno! Pero lo emocional logra que yo ya no sienta el dolor por la ofensa que me hicieron. Recuerde, el área espiritual y el área emocional. En otras palabras, hemos obedecido a Dios, por lo tanto el área espiritual está resuelta. Dios no tiene ya nada contra nosotros por esa falta de perdón.